Hola a todos y bienvenido al tiempo de estudio de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Estamos todavía en cuarentena, así que estamos haciendo este tiempo de escuela dominical por medio de el Internet y estamos en esta serie que he nombrado El Credo, porque siempre vivimos lo que nosotros creemos. Tenemos que analizar qué es lo que realmente creemos o qué deberíamos nosotros creer. Es imposible amar a Dios como Él nos pide, adorar a Dios como Él espera de nosotros y también confiar en Dios si no lo conocemos como Él se ha revelado en las Escrituras. Y por eso estamos hablando del credo. ¿Qué es lo que creemos acerca de Dios? ¿Qué es lo que creemos acerca de su palabra? ¿Qué es lo que nosotros creemos de los eventos futuros que la Biblia menciona que vendrán en las profecías? Y estamos en este credo, yo creo que ya casi lo han memorizado de tanto repetirlo, pero lo vamos a repetir juntos. Es un credo antiguo del año 341 y simplemente dice lo siguiente: creo en Dios Padre Todopoderoso y en Cristo Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por el Espíritu Santo y nacido de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y resucitó al tercer día de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en la remisión de pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Eso es básicamente un resumen de lo que todo creyente debería tener como fundamento de su fe. Hay otras cosas que podríamos añadir y por eso hemos estado en este estudio. Hay muchos pasajes de la Biblia que podríamos agregar que apoyan lo que nosotros creemos resumido en este credo. Hemos visto que Dios es uno solo, pero tres en persona. Y hemos hablado de Dios Padre, de Dios Hijo y ahora estamos hablando del Espíritu Santo. Y cómo Él obra en la iglesia, cómo obra en el creyente. Sabemos que Él no es un espíritu de cobardía, dice la Biblia en las cartas que escribió Pablo a Timoteo, sino inspirado por el mismo Espíritu Santo. Él dice que este espíritu es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ya hemos visto en un estudio anterior el fruto natural que sale de la vida del cristiano, que muchos llaman el fruto del Espíritu mencionado en Gálatas capítulo 5. Así que no vamos a repetir esa parte del estudio, pero eso ya lo vimos, que es natural que un cristiano tenga amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio, que se vea eso en la vida de un cristiano, que es dominado, dirigido por el Espíritu Santo. Pero además de ese fruto del Espíritu que la Biblia menciona también los dones. Y vemos esos dones mencionados en 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4. Y hemos hablado de esos dones. La semana pasada hablamos de la importancia de los dones que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia, de los líderes que la iglesia tiene y los dones no solamente del apostolado, pero lo que significa ser un anciano, un obispo y un pastor, que son uno mismo, simplemente diferentes palabras para el mismo cargo, y los maestros evangelistas, todo lo mencionado en Efesios 4 y versículo 11. Así que si quieren repasar eso, pueden ir al video anterior a este. En 1 Corintios 12, versículo 11 dice: pero todas estas cosas, o sea, estas manifestaciones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que sabemos que el Espíritu Santo es Dios y Él hace lo que Él quiere en la vida de cada creyente y Él reparte en el cuerpo los creyentes como Él quiere y les da los dones. Ahora, el problema con eso es que no todos tenemos todos los dones. Y entonces hay personas que dicen: pero ¿por qué no es él o ella más como soy yo? Porque claramente nosotros vemos a través del filtro de nuestro don y creemos que otros deberían o ser más evangelistas, o deberían ser más maestros, o deberían ser más siervos, o lo que sea. Así que tenemos la tendencia de ver el mundo también a través de nuestro don, y es lo que nos motiva
para servir al Señor dentro y fuera de la congregación. Y 1 Corintios 12, versículo 27 dice, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo. El énfasis de estos pasajes, Romanos 12, Efesios 4 y 1 Corintios 12, es que cada uno es miembro de algo mayor, más grande, y que debe funcionar en coordinación con los otros miembros. O sea, el don que yo tengo, los dones que yo tengo, no son para mí, son para el beneficio del cuerpo de Cristo, son para el beneficio de otros hermanos y de personas fuera de la congregación que nosotros queremos que vengan a conformar parte del cuerpo de Cristo. Así que si yo estoy operando con los dones que el Espíritu Santo me ha dado, sometido al Espíritu Santo y permitiendo que Él obre a través de mí, entonces yo lo voy a hacer para el beneficio, para el crecimiento, para la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora nos toca hablar de algunos dones que no se ven mucho hoy día, especialmente entre los bautistas, pero la Biblia no menciona necesariamente que han cesado, solamente que Dios no necesita usarlos como antes para confirmar su palabra. Quiero que vayan conmigo a Hechos, comenzando en el capítulo 4. Estamos hablando de milagros y de sanidades. Esos son mencionados en la lista, especialmente en 1 Corintios capítulo 12. Fueron una señal que la persona que estaba hablando y predicando era pregonero de la palabra de Dios y que lo que estaba diciendo era en representación a Dios. Y por eso el Espíritu Santo les daba poder para sanar, como lo hacía el Señor Jesucristo, y para hacer milagros, también como lo hacía el Señor Jesucristo. En Hechos, capítulo 4, tenemos algunos ejemplos. Lo vemos en Hechos 2, cuando los apóstoles están predicando, y después resume lo que dice que muchas señales y prodigios se hicieron por manos de los apóstoles. También lo vemos en Hechos 4 y versículo 30. Dice lo siguiente. Mientras extiendes tu mano, están orando los apóstoles aquí, después que los han perseguido, después de demandar de que ellos ya no prediquen el evangelio más, y están orando, y dice, para tener el contexto sería bueno que nosotros leyéramos el 29, dice, y ahora Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahora, es muy importante ver este pasaje porque tiene algunas pistas que van a corregir el pensar de muchos creyentes en cuanto a sanidades y prodigios o señales para el pueblo, o sea, estamos hablando de milagros. Aquí dice claramente que ellos están pidiendo que ellos tengan más poder para hablar la palabra de Dios. Entonces, dentro del contexto de predicar el evangelio y ser testigos, es en ese momento en que se hacen los milagros para confirmar ese mensaje. Y el versículo 30 dice, mientras extiendes tu mano, o sea, ¿de quién es la mano? Es la mano de Dios. La Biblia dice que Dios con un dedo puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, lo dice en el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús también habla del dedo de Dios. Así que nosotros vemos que Dios extiende su mano poderosa para hacer sanidades, señales y prodigios, pero es Dios el que está haciendo la obra, no el hombre. Pero Él lo hace a través de los hombres que Dios quiere usar de esta forma. Pero la gloria y el reconocimiento debería ser de Dios. Y lo hace mediante su santo Hijo Jesús, o sea, por medio de los méritos sin iguales de Jesucristo, todo enfocado en Él para su honra, para su gloria. Capítulo 5 en Hechos. Hechos 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dice aquí que la mano era de los apóstoles, pero claro, bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo de Dios. Era realmente la mano de Dios, porque ellos son los representantes de Dios
sobre la tierra predicando su palabra. Hechos 14. Hechos 14 y versículo 3. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Aquí está claramente diciendo que los milagros, estas señales, estos prodigios, eran una señal para que otros reconocieran que era la palabra de gracia del Señor. Y por eso dice en el versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Entonces muchos dudaban, aún por medio de las señales y prodigios que se hacían, muchos dudaban si realmente era palabra de Dios. Romanos capítulo 15 también habla este tema. Romanos capítulo 15 y versículo 19. Versículo 18, para tener el contexto, dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces Pablo aquí está diciendo claramente que es Cristo Jesús obrando por el Espíritu Santo de Dios, que Él ha podido hacer estos milagros y prodigios y que ha podido confirmar de esa forma la palabra de Dios predicada en estos lugares. Ha llenado ese lugar con el Evangelio. Ahora que tenemos la palabra de Dios completada, como dice 1 Corintios 13, creo que es en parte por eso que no vemos tantos milagros y tantas señales hechas en el nombre de Cristo. Ahora algunos dicen, es que ustedes los bautistas no creen en eso. Yo creo en eso. Yo he visto milagros. Yo he sido una de las personas que personalmente he estado ahí cuando una persona es sanada. Dios me ha usado a mí para también participar con otros, como la Biblia dice que deberíamos hacerlo, orando por ellos, ungiendo con aceite, y he visto una sanidad milagrosa de Dios. He visto cómo Dios ha obrado poderosamente en una forma inexplicable. Pero nosotros no creemos que deberíamos armar un circo en la iglesia diciendo y demandando que en tal fecha el Espíritu Santo tiene que obrar y tiene que hacer los milagros y tiene que nosotros tenemos que tener, por ejemplo, una reunión de sanidad y de milagros y todo eso. Mucho de lo que enseñan estos grupos que predican eso y tienen eso como su énfasis no es bíblico. El enfoque no es bíblico. El enfoque no es el Señor Jesucristo. El enfoque es esa persona, ese personaje que se para y mucho de lo que ellos hacen, aún la forma de sanar, no es como Jesucristo lo hacía. Jesús muchas veces tomaba a la gente y los apartaba para no hacer el espectáculo, y ellos arman un espectáculo. Así que yo cuestiono si realmente es la obra de Dios o si es obra simplemente de estos personajes. Y cuando hay tanto énfasis de que la gente tiene que dar ofrenda y dinero para tener estos milagros y sanidades, Jesucristo nunca cobraba y los apóstoles tampoco. Así que creo que ahí podemos ver que no es realmente obra de Dios cuando ellos lo están haciendo, pero no porque algunos abusan de eso quiere decir que nosotros vamos a ir al otro extremo y decir que no creemos en los milagros o que no creemos en la sanidad. El propósito de los milagros, entonces, como ya hemos visto, era confirmar el ministerio de la palabra predicada y enseñada. Dice en Hebreos capítulo 2, el libro de Hebreos, capítulo 2, los primeros 4 versículos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Está hablando de la palabra de Dios y lo que ellos han creído. Versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, o sea, los apóstoles?
testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces vemos que aquí no solamente Jesucristo, pero también los apóstoles estaban testificando del poder de Dios, no solo con sus palabras predicando, pero dice que aquí Dios también, versículo 4, dice Dios testificando juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que cuando es necesario que Dios, especialmente ante un pueblo que nunca ha escuchado la palabra de Dios, que no tiene quizás una copia de las Escrituras aún en su propio idioma, hemos visto cómo Dios ha usado misioneros y otros para pedir la sanidad de Dios sobre alguien, y cuando esa persona es sanada, eso da una demostración de que las oraciones fueron escuchadas y que el mensaje de este predicador proviene literalmente de Dios y de su palabra. Y he escuchado de más de un caso, especialmente un misionero en Papúa Nueva Guinea, donde él llegó y antes de que tuvieran ellos las escrituras en su propio idioma, llegó a una tribu y el jefe de esa tribu, el que era el principal entre ellos, estaba muy enfermo y hasta ese momento habían rechazado el evangelio, habían rechazado a la familia misionera. Pero cuando el misionero llegó para visitar al jefe de la tribu, que estaba, en cuanto a lo que ellos dieron testimonio, moribundo, y él con algo de conocimiento de medicamentos le dio una inyección de penicilina, pero aún con eso no había mucha esperanza de que hubiera un cambio en cuanto a la enfermedad que tenía y la infección que tenía. Y después lo pusieron en oración, lo ungieron con aceite, oraron por él, porque él pidió, dijo, si es posible, misionero, ore también a su Dios. Y entonces él lo hizo. Y el próximo día se levantó el jefe completamente sano y sin problema, ningún resultado en su vida de haber demostrado que había estado tan enfermo y al borde de la muerte. Así que era una sanidad que era inexplicable, ni siquiera la penicilina podría haberlo sanado tan rápidamente. Entonces ahí comenzaron a escuchar la palabra de Dios y a creer en el mensaje del misionero, porque él había orado y pedido que Dios milagrosamente lo sanara. Así que yo creo que Dios todavía obra con milagros y sanidades y prodigios en el día de hoy, pero tenemos que tener cuidado que lo hacemos de tal forma que no nos llevamos nosotros la gloria, ni estamos buscando nosotros en la iglesia armar algún escándalo o un circo para que la gloria de Dios la robemos nosotros y el énfasis sea más bien en el ser humano que está obrando. Es Dios el que hace el milagro. En Hechos capítulo 14 y versículo 15 tenemos aquí un pasaje importante que deberíamos leer. Hechos capítulo 14 y versículo 15. No sé si dije el 5, pero es versículo 15. Había toda una multitud que vieron cómo Bernabé y Pablo habían sanado a alguien y ellos creían que ellos eran dioses en los cuales ellos creían, y entonces uno de los sacerdotes de Júpiter llegó con un animal, iban a ofrecer este holocausto a Bernabé y Pablo, y dice el versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces ellos insisten, nosotros somos hombres comunes y corrientes como ustedes. No hay gran diferencia entre nosotros, simplemente representamos a Dios y hemos llegado con el fin de enseñarles otro camino para que ustedes dejen el camino en el cual están y la vanidad de su religión. El problema que yo tengo con algunos que quieren todavía enfatizar los milagros y quieren enfatizar todavía las sanidades es que el enfoque es en la persona que sana y hace milagros, o el enfoque es en el Espíritu Santo, y la Biblia dice que deberíamos nosotros
exaltar a Jesucristo porque es su iglesia, y muchas veces también el enfoque es en que por el milagro deberíamos nosotros creer. No, la Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios, Romanos 10, capítulo 17, y que no deberíamos nosotros estar siempre buscando señales y prodigios. Es más, en Juan capítulo 4 Jesús habla de esto. Juan capítulo 4 Jesús le habla a la generación ahí que siempre está buscando una señal. Versículo 48. Entonces Jesús les dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Entonces Jesús igual lo sanó. Pero antes de eso, él dijo: ustedes siempre están buscando una señal o prodigios para creer. Y es más, en otras ocasiones Jesús dijo: siempre una generación perversa está buscando señales y prodigios. Entonces, ese no debería ser el enfoque de la Iglesia de Jesucristo. Hay momentos en que el Señor decide bendecirnos con una demostración sobrenatural de su poder. Pero también tenemos que cuidarnos al buscar esto, de que no estamos cayendo en el error que permite que Satanás también demuestre su poder, porque Satanás es el gran imitador. Vayan conmigo a Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Y versículo 24. Aquí Jesús está hablando de los últimos tiempos. Y él dice: vendrán muchos que dicen que son el Cristo. Y él dice: tengan cuidado, no les crean. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. También habla lo mismo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 9. Comenzando en el 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces ellos no están buscando la verdad, no están buscando ser salvos, están simplemente buscando algún gran milagro o una manifestación de poder para creer en esa persona, no para poder creer en Dios. Pero Satanás busca quitarle la gloria y la honra a Dios. Y a veces los seres humanos, aún podríamos nosotros los cristianos, dice la Biblia, si fuera posible, caer en el error por ver que estas señales y prodigios parecen que se hacen en el nombre del Señor o en el nombre de Dios. El don de sanidad, también mencionado en 1 Corintios 12, es la habilidad sobrenatural de curar enfermedades del cuerpo. Y algunos se preguntan: ¿Dios hoy sana como en otros tiempos? Tenemos a Santiago capítulo 5, que nos habla justamente de este tema. Y nos da instrucciones bien claras. Santiago capítulo 5 y versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos instrucciones aquí bien claras de qué deberíamos nosotros hacer cuando hay un hermano enfermo en la congregación. Algunos dirían: ya, entonces tiene que ir a un culto de sanidades y de milagros. Aquí no dice eso. Simplemente dice: donde esté esta persona, que llame a los ancianos, o sea, a los pastores, como ya vimos la semana pasada, el liderazgo de la iglesia,
y que ellos vayan y oren por él o por ella y que los unja con aceite en el nombre del Señor, porque ellos representan a Cristo en ese momento, no es en su propio poder. Ellos están pidiendo que el Señor por su Espíritu obre para traer la sanidad a esta persona. Y si el pecado es la causa de esta enfermedad, porque sabemos que a veces es así, esos pecados les serán perdonados. Dice que deberíamos confesarnos unos a otros nuestros pecados y orar unos por otros para que seamos sanados. Hay algunos entonces que dicen, pero pastor, toda enfermedad, toda calamidad que nosotros sufrimos, ¿es por pecado o algo similar? No necesariamente. No toda enfermedad es por pecado, no toda enfermedad es por desobediencia del creyente. Tampoco todo pecado produce enfermedad. Pero sí existe un vínculo. Quiero que vayan conmigo a Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Jesús aquí sana a un hombre paralítico en Betesda. Y en el versículo 14, después de haberlo sanado, cuando le preguntaron, y por qué los líderes religiosos le preguntan, ¿por qué estás cargando tu lecho? Es el día de reposo, es un sábado. Y él dijo, el que me sanó me dijo que lo cargara y lo llevara a la casa. Y entonces ellos querían saber quién lo había sanado. Y él no estaba ni siquiera seguro. Entonces el versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. En 1 Corintios capítulo 11 tenemos una iglesia donde Pablo dice, porque ustedes han desobedecido y deshonrado la cena del Señor, algunos de ustedes están enfermos y otros ya están muertos por el juicio de Dios. Así que hay momentos en que Dios, para llamarnos la atención por haber pecado o vivido en pecado un tiempo, Él permite algo en nuestro cuerpo, alguna enfermedad, para llamarnos la atención y para traer algo de juicio a nuestra vida. Entonces nosotros deberíamos saber de eso y es por eso que la Biblia dice que deberían llegar los ancianos de la congregación, personas que ya conocen a esta persona y que quizás sepan de su estilo de vida y ellos puedan hablarle acerca de decisiones que haya tomado de su desobediencia. Pero nosotros hemos visto cómo Dios ha sanado milagrosamente a personas. Tenemos el ejemplo de el hermano Claudio, que fue asaltado, le dispararon, muchos de nosotros oramos por él, ayunamos por él. Yo entré más de una vez y otros pastores también para ungirlo con aceite y orar por él. Y él es un milagro caminando hoy día. Todos los médicos dicen lo mismo, él da testimonio de eso, pero no podemos nosotros apuntar el dedo y decir que era por algún pecado en su vida que Dios permitió eso. Sabemos que los discípulos preguntaron lo mismo de uno que estaba, también era un paralítico, si recuerdo bien, y le preguntaron, ¿es por pecado de los padres o es por pecado de este hombre que él se encuentra en esta condición? Y Jesús dijo, no es por pecado, es simplemente para mostrar la gloria de Dios, y lo sanó. Así que cuando Dios ocupa personas comunes y corrientes para sanar a alguien, para hacer alguna cosa que nosotros diríamos eso es un acto milagroso, la gloria debe ser para el Señor y no deberíamos estar nosotros buscando alguna otra causa o alguna otra razón detrás de por qué la persona está en la condición en la que se encuentra. Si es por pecado, Dios lo puede revelar a esa persona para que ellos confiesen su pecado y ya no sigan en ese estilo de vida. Yo he participado en ministerio ya por más de 30 años y en esos 30 años he encontrado unas cuantas oportunidades para orar por la sanidad de otras personas. Yo no me atrevo a decir que tengo el don de sanidad, pero han habido unas cuantas personas que milagrosamente se han sanado en respuesta a la oración de Wendy, de mí, la oración de un grupo de personas en la congregación, de los ancianos ungiendo con aceite. Lo hemos hecho en nuestra congregación en reunión pública. Tuvimos a la jovencita, la Tutú, que fue sanada en nuestra congregación.
Así que tenemos unos cuantos ejemplos que podríamos dar, pero no me gusta hablar mucho de esos ejemplos porque después resulta la persona que dice, ya, entonces el pastor Joel tiene el don de la sanidad. Nunca lo he dicho. Pero lo que sí digo es que Dios todavía sana hoy día y nos ha dado instrucciones bien claras de cómo deberíamos nosotros buscar esa sanidad para que Él sea glorificado. Yo creo que con todo esto nosotros tenemos que tener cuidado porque todavía vienen a veces personas a nuestra congregación que no son muy sabios o no tienen un conocimiento muy bíblico de lo que el Señor quiere para los que practican estos dones o para los que buscan la sanidad de alguien. Les doy el ejemplo de una mujer que estaba en Colombia, que llegó a nuestra congregación y un día simplemente en testimonio, ella alzó la mano y dijo, fui al médico el otro día, por favor oren por mí, porque yo tengo algo en el cuerpo que han detectado por medio de un escáner. Ellos creen que es cáncer, van a hacer una biopsia y por favor estén orando por mí. Y entonces ella esperaba que nosotros oráramos en ese momento. Yo le dije que podríamos orar en privado después y llevé a algunos líderes de la congregación y nosotros la ungimos con aceite después de explicarle el pasaje, le leímos el pasaje y yo le pregunté, ¿cree usted, hermana, que podría ser por pecado en su vida que usted está sufriendo esto? Y ella confirmó que sí. No nos confesó a nosotros esos pecados. En ese momento yo le dije que ella se lo podía confesar al Señor y nosotros oramos por ella. Y al orar por ella, teníamos la confianza de que si era la voluntad de Dios, Dios la podía sanar. El próximo domingo ella vuelve y dice, después de ir al médico para que ellos se prepararan para la cirugía, tenían que confirmar exactamente dónde estaba esta masa en mi cuerpo y al hacer el escáner no lo encuentran, no está, simplemente ha desaparecido. Y ella dijo, así que yo doy testimonio hoy para la gloria de Dios que el pastor me sanó. Y yo le dije, a ver, un momento, quiero corregir algo. Tiene toda la razón cuando dice que debería ser para la gloria de Dios. Pero lo que quiero asegurar es que ustedes se den cuenta que yo no fui la persona que la sanó. Fue Dios la que la sanó. Y fue la oración de fe de ella y de nosotros que nos sometimos a la voluntad de Dios y si era su voluntad sanarla, nosotros estábamos dispuestos a eso o a que Él no la sanara y que usara médicos o de alguna otra forma alargara su vida. Entonces estábamos simplemente sometidos a la voluntad de Dios, pero oramos con fe creyendo que Dios la podía sanar y Él escogió en ese momento sanarla. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de no buscar algo de reconocimiento de gloria. Y cada vez que yo menciono esto, no falta la persona que se acerca y dice, pero claro, pastor, Dios siempre lo escucha y ustedes tienen tanta fe, y comienzan a elevarme a mí o a Wendy o a otros en los ojos del pueblo de Dios. Y yo digo, a ver, pare un momento, está cayendo justo en el error que la Biblia dice no deberíamos caer. No por Joel, no por Wendy, no por alguna otra persona, va a obrar Dios en una forma milagrosamente. El poder es de Dios, la gloria es siempre para Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, también menciona otra cosa que deberíamos agregar a la lista de dones. Primera de Corintios, capítulo 12. Entonces hemos visto milagros, hemos visto sanidad. Aquí en el versículo 10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ya hemos hablado de las lenguas, interpretación de lenguas, ya hemos hablado de la profecía, hablamos recién de los milagros y de la sanidad, pero aquí dentro de esa lista está el discernimiento de espíritus o la habilidad de discernir entre lo falso y lo verdadero. Es una habilidad realmente de juzgar. Y hay gente que dice, pero la Biblia claramente dice que no deberíamos juzgar. Creo que eso se toma fuera de contexto muchas veces y quiero corregir. En Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 y versículo 15.
Perdón, es Hebreos 13 al 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa palabra discernimiento habla literalmente de poder juzgar entre el bien y el mal. Ahora, no saques fuera de contexto Mateo capítulo 7. Quiero que vayan conmigo a Mateo 7 porque muchos simplemente leen el primer versículo y dicen, pero la Biblia dice que no deberíamos juzgar. Leamos bien lo que dice. Mateo 7. Jesús aquí hablando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces Jesús aquí no está diciendo nunca deberíamos juzgar lo que está sucediendo en la vida de otro. Dice no juzguen si no quieren ser juzgados. ¿Por qué? Porque muchos juzgan y les molesta lo que está en la vida de otro en una cantidad pequeña cuando ellos tienen tremendo tronco en su propio ojo. Y después las instrucciones claras son, asegúrate de que sacas el tronco de tu ojo para después sí poder ayudar a tu hermano a que él se saque esa paja que tiene en su ojo. Y después Jesús amplía un poco más esto en el versículo 15 del mismo capítulo. Él dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Por el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo puedes saber si un árbol es bueno o malo? Por su fruto. Eso requiere que uno juzgue, que uno mire lo externo de la vida de una persona y decir, así no debería comportarse un creyente, o esa persona no merece un cargo de liderazgo en la iglesia por su comportamiento, simplemente. No podemos juzgar el corazón de una persona. Yo no puedo apuntar a una persona y decir esa persona es salva o no es salva. No lo puedo hacer, solo Dios sabe el corazón. Y Él no mira la apariencia. Jesús dice en Juan capítulo 7, Juan capítulo 7 y versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Así que, ¿debemos juzgar o no? Tenemos todo el derecho y la responsabilidad de juzgar, pero no el corazón de una persona, no la intención del corazón. Yo no puedo juzgar eso. Es difícil, dice la Biblia, aunque uno mismo sepa por qué hace algo o no, porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Nosotros mismos somos capaces de engañarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos a poder saber lo que está en el corazón de otra persona? No lo podemos saber. Lo que sí podemos hacer es apuntar a hechos concretos y decir, ese comportamiento no es el adecuado, no es el apropiado, no es lo que debería ser un creyente, no honra a Dios. Ahora, ¿cómo vamos a administrar entonces estos dones? ¿Son para hoy? ¿No son para hoy? Yo creo que Dios todavía hace milagros. Aparentemente, no como antes, porque tenemos la palabra de Dios ya completada, no tenemos que autenticar la palabra de Dios como antes. Entonces, ¿puede todavía existir el don, por ejemplo, de sanidad? Hoy día yo creo que lo que deberíamos buscar más bien es poner en práctica lo que la palabra de Dios claramente dice en Santiago capítulo 5. ¿Hay alguien enfermo? Llama a los líderes de la congregación para que oren y lo unjan con aceite.
Seguimos esas instrucciones y hemos visto cómo Dios ha honrado nuestra obediencia. Seamos maduros en cuanto a esto, hermanos. Usemos ese discernimiento que Dios promete, esa sabiduría que Dios promete para el que lo pide, y pidamos o busquemos, si es que Dios lo permite, que nos dé ese don de discernimiento para saber si lo que estamos viendo en la congregación o aún en el ministerio de otros, si realmente es algo que honra a Dios y proviene de Dios o no. Cualquier milagro o sanidad debería glorificar a Cristo, el siervo de Dios cuando estuvo aquí sobre la tierra, y no el siervo humano que esté usando sus manos o su presencia para que ese milagro se haga. Y el testimonio debe ser bíblico. La persona que da testimonio de que fue sanada debería poder hacerlo en una forma bíblica, no basado en sensacionalismo, en sus emociones, no simplemente decir es que yo realmente me siento mejor sin haber comprobado que Dios realmente ha obrado en esa persona. Ahora, espero que esto les haya ayudado un poco para saber lo que creemos nosotros como Iglesia Bautista. Es tiempo ahora de adorar al Señor. No porque no estemos en presencia como iglesia deberíamos dejar a un lado la adoración. Así que les quiero animar a que tomen un tiempo ahí en familia, en su hogar, donde estén, con la ayuda quizás de alguna tecnología o si ustedes tocan algún instrumento. Adoren al Señor y denle gracias por haber dado a la iglesia los dones y el Espíritu Santo que nos guía y que nos da discernimiento para saber si algo realmente es de Dios o no. El Señor les bendiga. Muchas gracias por asistir a este tiempo de estudio.